En esta ocasión vamos a explicar el proceso de antiderivación. Cuando nosotros tenemos una función f mayúscula de x y la derivamos, como hicimos aquí, obtenemos este resultado. Por ejemplo, para f de x igual a x cúbica, en particular, su derivada pues sabemos que es 3x cuadrada. Si inicialmente tuviéramos esta función, la función que nos resultó al derivar, la función primitiva, y no conociéramos esta, a ese proceso de encontrar la función primitiva de otra que consideramos como su derivada, pues se le llama antiderivar. Es la operación de antiderivar o integrar indefinidamente. La expresión de una antiderivada la tenemos aquí. Con esta simbología estamos indicando que queremos sacar la antiderivada de esta función de 3x cuadrada. Es decir, queremos hallar la función primitiva. ¿Qué función había anteriormente a hacer el proceso de derivación? Para llevar a cabo este proceso, pues existen muchas fórmulas. Obviamente, por ser la introducción a este tema, usaremos las fórmulas básicas y algunas propiedades de las integrales. Dentro de las propiedades de las integrales, como las integrales en realidad son sumatorias, las que se utilizan, por ejemplo, para encontrar el área bajo la gráfica de una curva, donde empleamos las sumatorias de y de y cuadrada, de y cúbica, de todos los números consecutivos desde 1 hasta el número que quisiéramos, ya sea de los números simples o de los números al cuadrado, etcétera. Pues utilizamos una sumatoria. Si nosotros queremos integrar o antiderivar una función que tiene varios términos, podemos considerar que cada término es una función en sí misma. Obviamente los términos pueden ser sumados o restados, ¿verdad? Entonces podemos tener que cada uno de los términos los consideremos como una función y que eso sea lo que queramos antiderivar. Entonces en estos casos lo que tenemos que hacer es separar en antiderivadas o en integrales. Para cada una de estas funciones expresar una integral. En muchos textos aparece esta, en particular esta propiedad, como una fórmula. En realidad es una propiedad, no necesariamente una fórmula, porque no se obtiene ninguna antiderivada, ningún resultado, es un proceso intermedio. Entonces esta es una propiedad muy útil para cuando queramos antiderivar. Entonces de hecho vemos que aquí este símbolo, el símbolo de integral y el diferencial de x, así se lee esto, es lo que nos están indicando que se va a antiderivar algo, y entre esos dos símbolos se encuentra la función que queremos antiderivar. Vamos a considerarlo de esta manera por facilidad, porque posteriormente podemos considerar la integración como la operación inversa a la diferenciación, que tiene ahí algunas cositas, algunos pequeños detalles, pero por lo pronto consideremos que ese es el símbolo de operación para hacer la integración o la antiderivación. Entonces esta sería una propiedad importante. Otra propiedad que también hemos utilizado en las sumatorias es que si tenemos un factor constante de una función, por ejemplo, una función multiplicada por 3 así, o por cualquier otro número, la constante la podemos sacar y multiplicar eso por la integral de la función. Entonces, de manera general, porque este puede ser cualquier número real de hecho, entonces puedo considerar la propiedad así. La k representa cualquier constante
que multiplica una función, o sea, una expresión que contiene a la variable, en este caso la x, y nos quedaría la propiedad ya de forma general así. Luego pasamos a ver las fórmulas. Las fórmulas que vamos a utilizar aquí, las más elementales, para las que vamos a hacer algunos ejemplos, serían estas, fórmulas de antiderivadas. La primera es la integral del diferencial de x. Obviamente si no tenemos aquí nada, se sobreentiende que aquí es como dividir un 1. Y recuerden que lo que queremos cuando antiderivamos es llegar a una función cuya derivada sea la función que tenemos aquí. Y como aquí tenemos 1, es como si me estuviera buscando qué función tiene como derivada 1. Y obviamente esa es x, porque la derivada de x es 1. Aquí todas las fórmulas tienen sumándose una c que representa una constante. ¿Por qué razón? Porque siempre que yo tenga una función, por ejemplo dijimos que la derivada de x es 1, pero si yo tuviera una función como f de x más 1 o f de x igual a x más 3. Entonces aquí cualquier constante que nosotros le sumemos o restemos, cuando derivemos desaparece. Entonces cuando yo tengo el resultado de la derivada, no sabría qué constante está ahí. O de hecho, alguna debería de haber, aunque fuera 0. Por eso siempre que antiderivamos, en todos los casos, le sumamos una constante. La que pudiera haber estado ahí cuando se derivó. Y que se canceló cuando el resultado de su derivada fue 0. Entonces estas serían las fórmulas que manejaremos en esta ocasión. Esta fórmula pues es muy directa. Ya explicamos el porqué de su resultado. La número 2 me dice que si yo estoy integrando cualquier potencia de x, ¿sí? X a cualquier exponente, en donde el exponente es la n y representa cualquier número real excepto menos 1. O sea que esta fórmula no la podemos usar cuando el exponente de x sea menos 1. Esta sería la fórmula a utilizar. En muchas ocasiones, pues obviamente no hay nada más potencias de x. Hay potencias de expresiones completas. O sea, que toda una expresión que se eleva a un exponente. Entonces en ese caso decimos que esa expresión la nombramos como u, donde u sería una función de x. Y así en todas las fórmulas donde aparezca u, siempre la vamos a considerar como una función de la variable de integración o de la variable de la función. En este caso, por ejemplo, si aparece el de x, la variable es x. Si aparece de u, la variable es u. Aunque la u a su vez es una función de x. Entonces eso es lo que hay que considerar siempre. Entonces ejemplos muy simples de antiderivadas, si ya empleamos las fórmulas. Por ejemplo, si me piden la antiderivada de x cuadrada más 3, lo indicaría así. Es decir, esta función es la derivada de alguna otra función, que esa es su función primitiva y es la que queremos determinar. De acuerdo con esto, pues tenemos dos términos, es un binomio, y de acuerdo con la fórmula, o con la propiedad, perdón, la propiedad que enunciábamos aquí, si tenemos varios términos, podemos separar en integrales. Entonces esta la podemos separar en dos integrales, como la integral de x cuadrada más la integral de 3 del 3. Y en estos casos, pues lo que hay que buscar es para cada integral una fórmula o una propiedad que nos ayude a simplificarla. Entonces esto veo claramente que es una potencia de x. Entonces la fórmula obvia a utilizar pues sería esta, la 2. Entonces esta es la integral que ya tengo, la que tengo que resolver. Entonces el resultado estaría dado por esto. La n en este caso es el exponente de la x, obviamente aquí está explícito en la fórmula.
Entonces el resultado sería nada más una potencia de x que va a tener como exponente un número que será una unidad más que este. Por eso dice que le sumemos 1. Entonces aquí sería x a la 2 más 1 y dividimos entre ese mismo exponente. Más el resultado de la otra integral. Como esta es una constante, pues aplicando la propiedad que nos dice que las constantes las podemos sacar fuera de la integral, nos quedaría así. Pero esta integral ya la tenemos aquí. La integral del diferencial de x siempre va a ser x más una constante. Entonces aquí el resultado sería, ya sumando, x cúbica sobre 3 más 3x más la constante. Aquí habría que sumar una constante para esta integral, otra constante para esta, para no poner tantas veces la constante o constante 1 más constante 2, etc. Simplemente esta constante representa al total de las constantes que tengamos que agregar. Por eso siempre al final solo se agrega o se suma una sola constante. Y de esta manera pues aplicamos el proceso de antiderivación para una función simple. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos confundimos cuando tenemos expresiones como esta. Generalmente las raíces causan horror, ¿verdad? Debemos de considerar que siempre cualquier raíz en realidad es una potencia. Es una potencia con exponente fraccionario. Entonces podemos convertirla a esa potencia, que en este caso pues sería x a la 1 medio. ¿Por qué? Porque el exponente de x aquí es 1, aunque no esté indicado, y sabemos que cualquier raíz cuadrada su índice es 2. Entonces el exponente se forma con el exponente de la potencia fraccionaria, se forma con el exponente de la x dentro de la raíz, dividido entre el índice de la raíz. Entonces esa sería la potencia indicada para expresar la raíz cuadrada de x. Entonces esa sería la integral. Y de aquí no tendríamos problema porque esta integral es en realidad semejante a esta. La única diferencia es que ahora la n en lugar de 2 vale 1 medio. Entonces aplicando la fórmula, nos quedaría así, simplificando, haciendo las operaciones que restan ahí. Pues 1 medio más un entero. Sabemos que un entero son 2 medios. Más otro medio nos quedaría aquí a las 3 medios. Y abajo el mismo resultado. Más la constante. Para simplificar aquí, solo tenemos que hacer extremos por extremos y medios por medios. Para eso es la ley de las proporciones. Para eso completamos la fracción arriba y hacemos extremos por extremos. Nos quedaría 2 por x a la 3 medios. Y medios por medios sería 3 por 1, 3, más la constante. Este sería un resultado ya plausible, pero en muchas ocasiones es necesario reducir de nuevo, sobre todo si vamos a evaluar esta función. Para dándole valores a x, sería necesario regresarlo a la forma de raíz. Entonces va a ser 2. La x va a estar al cubo dentro de la raíz, y la raíz deberá ser una raíz cuadrada porque el denominador es 2. Esto sobre el 3 más c. Y de esta manera pues tendríamos el resultado de esa antiderivada. Se puede simplificar esta expresión aún más, porque dentro del radical podemos hacer una factorización. O sea que x cúbica es como si fuera x cuadrada por x. ¿Por qué factorizamos así? Porque cuando sacamos raíces cuadradas, simplemente el exponente de la potencia se divide entre el índice de la raíz para llegar al resultado. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrada es x. Y de esta manera pues sacaríamos ese resultado. Y como esta ya no tiene raíz cuadrada exacta, se queda dentro de la raíz más la constante. Entonces esta sería una expresión más simplificada, más completa, digamos. Estos serían unos primeros ejemplos. Posteriormente continuaremos haciendo otros más.